nos traen a este pleno la enésima paletada, orientada y enmarcada en el intento de azuzar algo tan antiguo y tan perverso como el miedo al hambre ajena. Esto no es nuevo. Esto lo vivieron nuestros padres cuando vinieron de Extremadura, de Andalucía, de Castilla y León, a Madrid, y se encontraron con mucha gente que les decía que eran ruidosos, que eran vagos, que venían a quitarnos el trabajo. Ustedes son hoy lo que esa gentuza era ayer, gente que vive de azuzar el miedo al hambre ajena. Señalan a los inmigrantes como responsables de la inseguridad. Supongo que ustedes quieren volver a los 80, cuando aquí no había inmigrantes y, por tanto, no había inseguridad, ¿verdad? Por eso José Antonio de la Loma o Carlos Saura tuvieron que lanzarse al género de la ciencia ficción y hacer películas como Deprisa, Perros callejeros, El Vaquilla, que hablaban de seres fantásticos que atracaban farmacias, joyerías o daban tirones a las señoras, tirones de bolso a las señoras mayores, y era género de ciencia ficción, porque, claro, como ustedes saben y como sabe toda España, como no había inmigración, no había delincuencia aquí en los 80. Eso vino después, ¿verdad, señorías de Vox? En los 90, con la delincuencia. En todo caso, miren, el índice de paz global, que mide qué países son los más seguros del mundo, coloca al nuestro 7 puntos mejor que el año pasado. Pasamos del 32 al 23, por delante de países como Inglaterra, como Francia, como Italia. Es uno de los países más seguros del mundo. Pero es que además vienen a este pleno, en Móstoles, una ciudad que en el primer semestre de 2024 ha reducido la tasa de criminalidad más de un 4%. Por tanto, ¿a qué viene esa preocupación por la seguridad? ¿A qué viene azuzar el miedo por la seguridad? ¿Y a qué viene, sobre todo, situar allá a los inmigrantes? Porque ni todos los inmigrantes son delincuentes, ni todos los delincuentes son inmigrantes, ni todos los pobres son delincuentes, ni todos los delincuentes son pobres. De hecho, hay muchos delincuentes que ni son inmigrantes ni son pobres. Son de aquí y tienen mucho dinero, pero de esos ustedes jamás se acuerdan. No traen nunca una sola moción sobre eso, por lo que sea. No me voy a meter ahí. Lo que ya es el colmo es que ustedes vengan a señalar en la Comunidad de Madrid a los inmigrantes como responsables del deterioro de los servicios públicos. O sea, es increíble. Los inmigrantes son los que han infrafinanciado la sanidad pública hasta colocarla en la que recibe menos dinero por habitante en atención primaria de toda España. Son los inmigrantes los que han privatizado la gestión de las residencias de mayores en un 95%. Son los inmigrantes los que han dejado sin plaza este año a 40.000 jóvenes madrileños en la formación profesional. ¿Eso lo han hecho los inmigrantes? Es que es de tener extremadamente poca vergüenza plantear que los inmigrantes son los que están deteriorando los servicios públicos. También dicen ustedes que acaparan los servicios públicos. No, señorías. Lo que pasa es que los servicios públicos que tenemos, que son muy de mínimos, están orientados a gente que no tiene dónde caerse muerta. Y casualmente los inmigrantes son la gente que está en una situación de mayor necesidad en muchas ocasiones. Pero la responsabilidad de eso no es de los inmigrantes, es de quienes diseñan unos servicios públicos que son una competición entre pobres. Ponen a competir a una gente que tiene necesidad con otra. Si cobras más de 1.300 euros ya no tienes derecho a ninguna prestación. Estás cobrando demasiado. Pero la culpa de eso no es de los inmigrantes. Lo que hay que hacer es hacer como en los países avanzados y tener servicios públicos y prestaciones orientadas al conjunto de la población. Pero ¿saben qué pasa? Que cuando se ponen en marcha medidas como esas, ustedes salen a decir que eso son paguitas. Por lo tanto, lo que tienen ustedes es un cinismo insoportable, absolutamente insoportable. Luego vamos a lo de que los inmigrantes quitan empleo, contra toda evidencia científica. O sea, aquí da igual los informes que les citemos. Hay un informe del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales que analizó el periodo 2000-2007 con la llegada de inmigrantes y casualmente lo que concluía era lo contrario, que los inmigrantes habían ido ocupando plazas y puestos que no querían los españoles y habían empujado a los españoles hacia puestos de más cualificación y más salario. Por lo tanto, no solo no habían perjudicado, sino que habían beneficiado. Pero es que además, ustedes saben que somos el país de la Unión Europea con mayor sobrecualificación, lo que provoca que muchos jóvenes, que cientos de miles de jóvenes se tengan que ir de aquí porque no encuentran nada, ni industria, ni innovación, ni puestos que se ajusten a lo que han estudiado. ¿Ustedes saben que el responsable de que en la Comunidad de Madrid la industria haya caído de los años 2000, que ocupaba aproximadamente el 12% del Producto Interior Bruto, y ahora ocupa solamente un 6%, los responsables de eso, quienes se han quedado mirando cómo la industria madrileña se derrumbaba, y tenemos el ejemplo aquí al lado, tenemos el ejemplo de Coca-Cola, de Sony Ericsson, en Getafe, eso ha sido la Comunidad de Madrid, gobernada por la derecha, no lo han hecho los inmigrantes. ¿Quién es responsable de que aquí el Partido Popular, una semana antes de las elecciones de 2015, prometiera que iba a hacer un Silicon Valley para todos esos jóvenes de los que estoy hablando, que tienen una sobrecualificación y no encuentran puestos de trabajo? Y nos mintió el Partido Popular, nos dijo que iba a hacer un Silicon Valley en el sur de Madrid. ¿Dónde está el Silicon Valley? Pues eso ha costado empleos y oportunidades
Sí, ustedes les están apoyando en muchos sitios y apoyan sus políticas. El Silicon Valley no ha aparecido y eso ha supuesto un deterioro en empleos y en oportunidades, no provocado por la llegada de inmigrantes, sino provocado por las políticas de derechas que ustedes defienden. Pero es que además, fíjense qué paradoja, que los que nos hablan del gran reemplazo, no han tenido el coraje de mencionarlo en la moción, pero es a lo que se están refiriendo. Ustedes hablan de un gran plan diseñado por unas élites de Bruselas, que no nombran nunca dicen quiénes son esas élites de Bruselas. Entonces, esas élites de Bruselas quieren reemplazar a la población autóctona por población migrante, según ustedes, ¿no? Qué paradoja que los que están fomentando ese gran reemplazo son los que, primero, lastran el modelo productivo de nuestro país y de nuestra región, apuestan por el monocultivo del sector servicios y por un tejido industrial y comercial de muy bajo valor añadido, y luego se quejan de que hay una invasión de gente que viene a trabajar ahí en condiciones miserables, pero a los que se niegan a regularizar, porque no sean ustedes hipócritas. Ustedes en la moción hablan de la inmigración legal, pero es que ustedes no dan ninguna opción a legalizarla, porque cuando el presidente se va a terceros países a establecer convenios para que vengan de manera regular, ustedes dicen que eso es el efecto llamada, está provocando un efecto llamada. Y cuando se quiere regularizar aquí, a quienes ya están trabajando para que coticen, ustedes dicen que eso es efecto llamada y que tampoco hay que hacerlo. Entonces, no sean cínicos, ustedes los quieren aquí, pero los quieren sin derechos, para que cultiven las fresas en Huelva, para que se vayan a los invernaderos en Murcia, para que limpien casas en Madrid, pero que lo hagan baratito y sin derechos, que es en realidad lo que están planteando. Y además es un ensayo de lo que les preparan luego al resto de españoles. Esto lo adelantan con los inmigrantes, pero es la política que les gustaría para el resto de españoles, porque siempre se han mostrado en contra a cualquier avance o derecho laboral. Entonces, miren, la España que trabaja, la España que madruga, ha nacido aquí y ha nacido fuera. Y esa España que madruga es la que nos trae en los días de lluvia, en invierno, la comida en su bici, que limpia el culo de nuestros mayores y que atiende las casas y que atiende a la gente que tiene dependencia. Si esa España se para, el país se cae. ¿Y luego quién lo va a levantar? ¿Abascal lo va a levantar? ¿Ustedes? ¿La señora Monasterio? ¿El marqués de Valletierra, de Los Montijos? Venga, hombre, por favor. Sean serios, dejen de azuzar el odio, que es vergonzosa la manera que tienen ustedes de azuzar el odio, porque esto tiene consecuencias, porque luego siempre hay cretinos que les creen y salen a la calle a pegarse con migrantes que viven en mi barrio, que son mis vecinos, y que me los encuentro en el colegio de mis hijos por las mañanas, y que tienen el mismo derecho a estar aquí que ustedes, y que están cotizando, y los que están en una situación irregular, porque las personas no son ilegales, lo que pueden estar es en una situación irregular, tienen derecho a regularizarla. Y claro que el problema de la migración es mucho más complejo y tiene que involucrar a la Unión Europea y podemos elevar el debate, pero desde luego ustedes lo que nos han traído aquí es un panfleto racista que no hay por dónde agarrarlo y que para lo único que sirve es para poner en la diana a muchos vecinos y vecinas mostoleños. Así que no vamos a apoyar esto ni nada que se le parezca remotamente. Muchas gracias. Es muy fácil para el señor Delgado obviar la palabra ilegal en todo esto, porque ilegal es la persona que incumple una ley. No es irregular, es ilegal. Dice usted que es fácil responder sin escuchar. Y a renglón seguido dice que yo he obviado que hacen una distinción entre legal e ilegal. ¿Usted no me ha escuchado cuando he intervenido la primera vez? Pues entonces no puede decir que yo he obviado el tema, porque no lo he obviado. Se lo voy a repetir por si hay alguna dificultad de comprensión. Ustedes establecen una diferenciación entre legal e ilegal, que es una burda artimaña, porque cuando planteamos mecanismos para legalizar esa situación, porque sí que nos preocupa la situación de explotación laboral de los inmigrantes, ustedes se oponen. Por ejemplo, la regularización de esos inmigrantes precisamente para que nadie pueda explotarlos. Y se oponen ustedes. Y también se oponen a establecer convenios en países de origen para que puedan venir de manera legal. Entonces, lo que no quieren es que estén aquí de manera legal. No nos mientan, si es que son unos mentirosos compulsivos. La última regularización hizo aflorar en España 2.300 millones de euros de gente que ya, en vez de estar trabajando en negro, empezó a cotizar. Es bueno para el conjunto de los españoles. Pues ustedes se oponen. Y tendrán que explicar por qué. Luego dicen, los recursos son limitados. Hombre, claro que son limitados. Por eso estamos en contra de que el Gobierno del Partido Popular, con su voto a favor, le regale a las rentas altas y a los grandes patrimonios de Madrid 6.000 millones de euros cada año, porque se podrían mejorar mucho los servicios públicos con esos 6.000 millones de euros, pero muchísimo. Mire, aquí, para explotador laboral de inmigrantes, el empresario de Vox que dejó un cadáver en un centro de salud en Murcia. Sí, el empresario de Vox que dejó un cadáver inerte en un centro de salud en Murcia. Para inmigración dañina, la de la señora Monasterio. Para vagos que no han trabajado nunca, no se les conoce vida laboral y viven de las paguitas, el señor Abascal. Y para gente que viene aquí a vender drogas, su concejala de Vox en Parla.
Muchas gracias. Ahora, Divasón, no es que yo me invente citas del señor el portavoz de Sanidad de Vox, es que dijo lo que dijo y ya está. Y ustedes están apoyando a un partido que ha dejado la sanidad madrileña hecha a unos zorros y en manos de 4 empresas privadas que se dedican a hacer negocio con la salud de los madrileños y de las madrileñas. Esos son ustedes, los que han pactado con el Partido Popular desguazar y desmontar los servicios públicos en Madrid, la educación, la sanidad. El otro día hablábamos con los bomberos, están en un estado lamentable. Eso lo están haciendo ustedes, de la mano del Partido Popular. Así que el Partido Vox Pular, si quiere que le llamemos así, está funcionando al unísono a la hora del desmontaje de los servicios públicos y de vender el patrimonio de los madrileños y de las madrileñas a 4 empresas con la gente dentro. Esto es una muestra del patriotismo que se gastan ustedes. Es realmente llamativo que desde la derecha se nos diga que traigamos cosas que tienen que ver con Móstoles, cuando ustedes llevan preñando este pleno municipal de cuestiones que tienen poco o nada que ver con los intereses de los mostoleños y más con los intereses de sus partidos. Mucha bandera, mucha Cataluña, mucha independencia. Y el único partido que hasta ahora todas las iniciativas que ha traído se ajustan como un guante a lo que tiene que ver con este municipio ha sido el Más Madrid Móstoles, precisamente. Si usted cree que nosotros, con una desinversión sostenida de décadas en el Hospital Universitario Público de Móstoles, en detrimento del Hospital Rey Juan Carlos, que es el de gestión privada, no tenemos que hablar de sanidad en Móstoles, se equivoca. El Rey Juan Carlos, no el Rey Monarca, que también el Hospital Rey Juan Carlos está detrayendo recursos públicos a un ritmo muy superior a lo que le corresponde. Pero es que además tenemos un centro de salud anunciado por el Partido Popular desde el año 2001, que estamos en el 24, y no acaba de llegar nunca en el PAU 4. Y es que además tenemos los centros de urgencias, el servicio de urgencias de atención primaria cerrado desde la pandemia y tiene mucho que ver con la desinversión sostenida que ha hecho la Comunidad de Madrid en materia de sanidad. Si usted cree que no tenemos que hablar de sanidad en el Ayuntamiento de Móstoles, allá usted, pero nosotros pensamos que sí que tenemos que hacerlo. Mire, desde la creación en el año 86 del Sistema Nacional de Salud, digamos que cambiamos el paradigma de lo que era la salud en nuestro país, pasando de un sistema que se basaba en las cotizaciones a la seguridad social y, por tanto, cubría a las personas trabajadoras y sus familias, a un sistema mucho más universal, basado en los presupuestos generales del Estado, que aseguraba la sanidad para todos y para todas. Sucesivas reformas legales en las décadas siguientes fueron ampliando y construyendo los cimientos de lo que era nuestra sanidad pública, con vocación de sanidad universal, gratuita, justa, solidaria, sostenible, en fin. Y, sin embargo, hubo 2 reformas legislativas que supusieron un importante daño para el proyecto de consolidación democrática que supone la existencia de una sanidad universal. Me estoy refiriendo al Real Decreto Ley 16/2012 y unos años antes a la Ley 15/97 de 25 de abril. En el Real Decreto Ley 16/2012 se introdujo un cambio profundo sobre la configuración del sistema sanitario. Se vinculó de nuevo la cobertura sanitaria a la cotización a la seguridad social, dando un paso atrás en lo que era la universalización de la sanidad que se había logrado en el año 86. Posteriormente, en el año 2018, el entonces Gobierno del Partido Socialista aprobó un decreto, el 7/2018, proclamando la restitución de la universalidad, pero esta reforma no recuperó la lógica previa a 2012 de vincular el derecho a la atención sanitaria al hecho de vivir en España y dejó sin cobertura a decenas de miles de personas. Y, por otra parte, la Ley 15/97 permitió la entrada indiscriminada de empresas privadas en la sanidad pública. En definitiva, lo que está haciendo el Ministerio de Salud, señora Divasón, que sí que hablamos con nuestra compañera ministra, Mónica García, básicamente es tratar de corregir estos 2 vectores. Por un lado, conseguir la universalidad de la sanidad para todos y todas las ciudadanos y ciudadanas de este país, no solamente para los que coticen, y, por otro lado, frenar el proceso de privatización sanitaria que la derecha lleva desarrollando décadas con resultados lamentables para toda la población española y, particularmente, para la población de Madrid. Le parecía interesante a la señora Mónica García y a nosotros también que empujáramos en este afán desde las ciudades, que son donde se dan los servicios sanitarios y que es donde, en última instancia, los ciudadanos y ciudadanas vienen a pedirnos explicaciones. Y como en Móstoles sobran los motivos para luchar por la sanidad pública, lo hemos traído a este pleno. Usted dice que no acepta la superioridad moral de la izquierda cuando hablamos de la sanidad pública. Pues ya lamento que no la acepten, pero nos da un poco lo mismo que la acepten o que no la acepten, porque quien nos ha otorgado superioridad en el plano de la sanidad pública no hemos sido nosotros, sino ustedes. Hay declaraciones de su portavoz en Sanidad, el señor Garriga, diciendo que la sanidad era una universal y gratuita es una lacra. Le voy a repetir. El portavoz de Vox, el señor Garriga, dice que la sanidad universal y pública es una lacra. Esto es lo que dicen ustedes.
Entonces, la superioridad en materia de sanidad no es que no la auto-otorguemos nosotros, es que ustedes se desmarcan de lo que es el Sistema Nacional de Salud de nuestro país, que a nosotros sí que nos hace sentirnos orgullosos y a ustedes les parece una lacra, porque prefieren apostar por los grandes poderes privados. Algo curioso cuando ustedes pretenden venderse como un partido rebelde y anti-establishment y luego no hacen nada más que encontrarse con los grandes empresarios de la sanidad y de la energía y rodearse de toda esa élite contra la que ustedes luego despotrican en redes sociales. Pero a la hora de la verdad, a beber y a pacer de las grandes empresas energéticas y también de las sanitarias. Por tanto, nosotros lo que traemos aquí es esto. Es una propuesta para apoyar al Ministerio de Sanidad en impulsar, como decía, estos dos vectores de la universalidad y del freno a la privatización. Pero sí que se pueden hacer cosas desde los municipios. Por ejemplo, cuando los municipios se niegan a otorgar el empadronamiento a personas que no tienen una ubicación física concreta en un momento dado, están dificultando su asistencia sanitaria. Se podría hacer a través de declaraciones responsables, como por cierto se ha hecho con la pareja de la señora Ayuso, que se le permitió hacer una declaración responsable. Bueno, pues esto que sirva también para la gente más vulnerable, que las personas hagan una declaración responsable en cuanto al empadronamiento y después los servicios sociales verifiquen. O, por ejemplo, se pueden hacer cosas desde la Comunidad de Madrid mientras que se sigue trabajando en estas dos líneas de reforma sanitaria. Por ejemplo, dejar de cobrarle las facturas a mujeres que han sido víctimas de agresiones sexuales solo porque no tengan el empadronamiento y la situación legal regular, que es lo que ha sucedido y hemos denunciado en la Comisión de Sanidad la semana pasada, que a personas víctimas de agresiones sexuales se les estaba mandando después la factura sanitaria. Entendemos que estarán con nosotros en que esto es una absoluta barbaridad y que sí que hay mucho por hacer tanto desde la Comunidad de Madrid como desde el propio Ayuntamiento. Muchas gracias. El sistema puesto en marcha en la Comunidad de Madrid es absolutamente garantista, como ya expuse el mes pasado. Por más que repitan el mantra de la privatización de la sanidad, no van a seguir engañando a la gente. Es colaboración público-privada en contra de lo que argumenten su ministra, médica y madre. Esta colaboración no afecta a la titularidad pública de la prestación sanitaria. El servicio siempre es público. Como ya les dije, sigo sin presentar mi tarjeta de crédito cuando acudo al médico. A día de hoy me siguen atendiendo con la de Sanidad de la Comunidad de Madrid. Usted siempre que puede esperar el segundo turno para contestar y que yo no pueda responderle, y cuando no le queda más remedio, como es ahora que sí que puedo responderle, se limita a leer algo que trae escrito de antemano, con lo cual niega cualquier posibilidad de diálogo. Hubiera dicho lo mismo, diga yo lo que diga, porque se ha limitado a leer algo que trae de casa preparado. Entonces, creo que va a ser difícil tener un ejercicio de diálogo y de convencimiento, pero bueno, allá usted. El caso es que cuando lee las cosas que lee, encima lee cosas que son argumentos bastante cuñados. Dice usted, a mí no me han pedido la tarjeta de crédito en la sanidad. Es que no funciona así. Es que no funciona así. ¿Sabe cómo funciona? Mire, a la Comunidad de Madrid le cuesta hasta 6 veces el mismo tratamiento, hasta 6 veces más el mismo tratamiento en un hospital concertado que en uno público. La Cámara de Cuentas, no yo, ni Más Madrid, les dejó negro sobre blanco en un informe de hace 2 años que una biopsia de mama o unas operaciones de varices cuestan el triple en un centro concertado y hay desviaciones de hasta el 743% en operaciones ambulatorias. Eso lo pagan todos los madrileños y madrileñas. A usted no le han pedido la tarjeta de crédito, pero el dinero de los madrileños y de las madrileñas se lo están llevando empresas como Quirón, con la que su partido, su presidenta y el novio de su presidenta tienen una extraordinaria relación. Así que no nos venga a decir que no le piden la tarjeta de crédito, porque al final quien acaba pagando todo esto son los madrileños y madrileñas. Miren, la sanidad pública funciona tan bien en la Comunidad de Madrid, que es la comunidad donde han crecido en un mayor número los seguros privados sanitarios. Fíjese, 2.567.000 seguros privados sanitarios en la Comunidad de Madrid. Es donde hay una penetración mayor por habitante, llegando al 38% de la población. El 38% de la población. Si es tan buena la sanidad pública madrileña, ¿por qué es el sitio donde más gente tiene que contratarse seguros privados? ¿Podría explicarnos esto? Porque si tenemos una sanidad pública tan buena, no se entiende que se hayan disparado la cantidad de gente que tiene que recurrir a los seguros privados. Tampoco se entiende manifestaciones constantes como la del pasado sábado, llenas de gente, de profesionales y de usuarios que dicen que las listas de espera van mucho más allá de lo que usted acaba de decir. Ha vuelto a hacer la trampa de las listas de espera quirúrgica porque no cuentan desde que se pide atención con el médico de atención primaria. Cuentan únicamente desde que el especialista dicta el plazo que queda. Y aún así, le digo yo que es una vergüenza, entre otras cosas porque mi madre es una de las usuarias que lleva esperando más de 4 y más de 5 meses a operaciones realmente graves e importantes y hay madrileños y madrileñas que así lo atestiguan de forma sistemática. Ahora, Divasón, no es que yo me invente citar del señor el portavoz de Sanidad de Vox, es que dijo lo que dijo y ya está.
Y ustedes están apoyando a un partido que ha dejado la sanidad madrileña hecha unos zorros y en manos de 4 empresas privadas que se dedican a hacer negocio con la salud de los madrileños y de las madrileñas. Esos son ustedes, los que han pactado con el Partido Popular desguazar y desmontar los servicios públicos en Madrid, la educación, la sanidad. El otro día hablábamos con los bomberos, están en un estado lamentable. Eso lo están haciendo ustedes, de la mano del Partido Popular. Así que el partido Vox Pular, si quiere que le llamemos así, está funcionando al unísono a la hora del desmontaje de los servicios públicos y de vender el patrimonio de los madrileños y de las madrileñas a 4 empresas con la gente dentro. Esto es una muestra del patriotismo que se gastan ustedes.